Y hay algunos, ¿no es cierto?, que van uniendo estos diferentes aspectos. Aristóteles, por ejemplo, une diferentes elementos: la capacidad de deducción, la capacidad analítica, en algunos trozos, ¿no es cierto?, esta capacidad hasta experiencial, ¿no es cierto?, empírica. Y es por eso, ¿no es cierto?, que la misma razón constituyente no es una razón absoluta. Y es por eso que mis críticas aducen en ese sentido. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, hay que decir que esta filosofía permite justamente el reconocer al otro, validar al otro, ver cómo está pensando ese otro, y desde allí, ¿no es cierto?, empezar a constituir, empezar a construir. Bueno, en ese sentido son los primeros pasos. Todavía queda bastante terreno, ¿no es cierto?, por constituir. Uno de los elementos, ¿no es cierto?, que hemos estado trabajando es, bueno, tal como en un momento se preguntó si podía haber filosofía de la latinoamericana o no. Bueno, ahí ahora hay que preguntarse también si lo indígena y el pensamiento indígena puede ser pensado como una filosofía. ¿Por qué no? Nosotros seguimos pensando de alguna manera que aquello que proviene de ahí, al igual que, por ejemplo, cuando uno habla de los chilotes, los chilotes no, si tienen una bonita mitología. Okay, pero cuando tú estás diciendo que tienen una bonita mitología, estás diciendo que los tipos son una cantidad de supersticiosos que habitan una isla. ¿Por qué le están negando que ellos mismos tengan un mundo y que ellos mismos recreen y creen a los seres y a los entes que tienen dentro de sí? ¿Por qué? Entonces, cuando uno va al pensamiento indígena, no es que ellos creen en las machis, ¿no es cierto?, o los machis son curanderos. ¿Por qué no le dice que son curanderos? Uno tampoco le podría decir que son médicos, porque tampoco son médicos. Entonces hay que entrar en el pensamiento de ellos para pensar qué están diciendo cuando justamente están identificando al machi y que lo que está haciendo ese machi. Porque aquello justamente permite entrar en el mundo y permite empezar a asumir los entes, el mundo, o sea, los entes, los particulares que le hacen, ¿no es cierto?, que rodean y que circundan ese mundo. Es otra manera de pensarlo. Porque uno podría justamente decir, convertir a los mapuches como objeto de estudio, como sujeto de estudio, pero de una disciplina propia. Y lo otro es pensar al indígena propio con su dignidad, en su carácter, ¿no es cierto?, de suyo. Entonces eso es lo que viene, o de lo que debería venir, sea de la filosofía de la liberación, sea desde la interculturalidad, sea donde sea. Pero eso es lo que debe estar. Y para eso tenemos algunos elementos metodológicos. Hay un marco teórico estructurado que puede ser repensado, pero están. Eso me gustaría decir. Bueno, ahora partimos con la ronda de reflexiones y preguntas. Ya, a mí me gustaría agradecer a los dos profesores por la participación, por la disponibilidad, ¿no es cierto?, y hacer un par de reflexiones a cada uno. Primero al profesor Castro sobre el papel que ha tenido el Estado, ¿no es cierto?, de monopolizar este concepto de interculturalidad y normándolo, ¿no es cierto?, a sus propios intereses. Me gustaría quizás pensar de manera diferente y ligarlo al carácter poco democrático que han tenido los estados. Porque quizás si nosotros avanzáramos hacia un estado más democrático, si aceptáramos la participación, ¿no es cierto?, comunitaria, cambiaría este rol de la interculturalidad. Sería efectivamente reconocer la diversidad, hacerla partícipe de la política misma. Y en cuanto a la otra pregunta, el profesor Manso, ¿qué pasa cuando a veces, por este afán de desarrollar un pensamiento latinoamericano, ese como angustia por apropiarnos de una identidad y diferenciarnos de lo que es Europa, por ejemplo, nos pisamos los pies y dejamos afuera otras cosas?
Por ejemplo, lo Rapa Nui, el aspecto que hablaron de los negros, por ejemplo, ciertos elementos que se van dejando afuera en pos de un proyecto más grande que es lo latinoamericano. Eso tendrá, no, me imagino que tiene que ver con este proceso de ir demasiado rápido y querer así, la ansiedad a veces nos impide ni mirar bien qué es lo que estamos haciendo. Esas son las Mira, yo me sitúo en el tema de la interculturalidad desde una perspectiva crítica, no creyendo que la interculturalidad en sí misma es un recurso liberador, ni sanador, ni democratizador. Sin embargo, me permite poder reflexionar, al menos críticamente, incluso desde mi misma acción, lo que yo estoy viendo, analizando, interactuando. De esa perspectiva, a mí me seduce poco seguir pensando en la política desde y en el Estado. Pareciera ser que respecto a los grandes problemas de América Latina, el Estado finalmente es el único componente que queda sostenido. En consecuencia, lo que se busca es democratizarlo, profundizar los mecanismos de participación, pero nadie finalmente cuestiona si en realidad el Estado es una entidad, es un componente, es un constructo, lo que quieras, que en realidad es congruente con una realidad que le sujeta. Incluso desde el punto de vista de la propia construcción histórica de ese proyecto. Recuerda que el Estado tiene que construir una nación. Y hoy día no está claro si esa construcción de nación ha sido capaz. O sea, uno de los elementos que configura propiamente tal el Estado, uno podría cuestionarlo que es tal y en consecuencia uno podría deducir que el Estado tampoco es tal. Ahora, desde mi perspectiva, al Estado no es posible democratizar. Y con ello no estoy llamando el Estado, el mal del Estado, ninguna de esas cosas, por si acaso. Aunque yo sí creo que el fuego es purificador, pero eso tiene sentido. Recuerdo que muchas mujeres murieron purificadas por el fuego. ¿Cierto? Claro. Entonces yo no estoy, no estoy haciendo, por antonomasia una suerte de apología de la destrucción del Estado. Sin embargo, yo creo tengo mis dudas si en realidad el Estado se puede democratizar, si está en su quinta esencia, ser un constructo que permita la plena participación. Probablemente el Estado, quizás un camino de salida es que el Estado tenga su propio ámbito, pero hay otros ámbitos posibles de construcción de sociedad. Es decir, cuando alguien dice o cuando alguien teme, cuidado, no evitemos las instituciones, evitemos que las instituciones funcionen, como que si las instituciones fueran salvadoras de sí mismas, ¿por qué no preguntarse si es posible formas de articulación social de una manera distinta a la que está conformada el Estado, en la medida que es imposible que el Estado responda a los múltiples requerimientos que tiene este conjunto diverso? Yo creo que a veces el Estado no es que sea malo, sino que simplemente no puede responder a requerimientos que no están ni siquiera en su naturaleza configurada en el siglo XIX. No es parte de él, entonces no puede responder. Entonces yo creo que el tema es más profundo que si se democratiza o no el Estado, porque significa repensar la forma como nos construimos como sociedad en definitiva. ¿Ya? De esa perspectiva uno podría cuestionar si la connotación latinoamérica es también plenamente cabal, porque fíjense que la condición latinoamericana deduce una homogeneidad, una globalidad. Somos todos latinoamericanos. En consecuencia, todos damos cuenta de una tradición latina. Entonces es una trampa. Ahora, no sería una trampa sin ese constructo, si ese constructo me hiciera una construcción participativa, así finalmente fuera un consenso. Ninguno de estos constructos es un consenso, finalmente es una imposición. Lo que define lo latinoamericano es la concepción anglosajona norteamericana de esta área del continente.
No somos nosotros. Finalmente, tomamos el concepto, lo reproducimos, pero creo que todavía no hacemos la reflexión o el ejercicio de apropiarnos del concepto y hacerlo nuestro. Todavía yo no veo eso. Ahora, esto no es menor, porque si lo situamos en el ámbito de lo intercultural como una herramienta posible para entender la complejidad social de la América no anglosajona, digámoslo así, para no entrar en discusiones, porque no anglosajón puede ser muchas cosas, ¿cierto? Es que si uno, a ver, la interculturalidad tiene su propia historia. Uno puede hacer la historia de la interculturalidad. Y si uno toma la historia de los últimos 30 años de interculturalidad y cómo se ha potenciado el uso de este recurso, ese potenciamiento ha tenido que ver con que cada vez este recurso es menos cuestionador de las complejidades de esta realidad social que llamamos genéricamente una América de la Comunidad. Sino más bien permite aquietar, permite inmovilizar esas diversidades. Porque finalmente le terminas construyendo, le terminas quitando su propia historia. Ya la historia no le pertenece. Fíjate que cuando uno piensa el concepto de diversidad, uno inmediatamente lo asocia a dos condiciones. Primero, que está fuera de mí. Siempre lo diverso está fuera de mí. Y cuando digo fuera de mí, un aparato, una institución, una persona, un colectivo, un sindicato, siempre lo diverso está fuera de mí. Y lo segundo, que siempre lo diverso deduce a grupos específicos. Por lo tanto, automáticamente se asocia a una suerte de condición de minoría. O sea, lo diverso tiene que ver con minorías. Y la pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿y las mayorías no también son parte constitutiva de esa condición de diversidad? Finalmente, si uno toma las características culturales de esos grupos diversos y su condición de minoría, aunque es bastante relativa a aquella condición, uno podría decir que hay más componentes que comparten esos grupos diversos que la mayoría que no se considera a sí misma diversa. Es decir, lo diverso, la mayoría que no se entiende a sí misma como diversa, en realidad no es más que aquello que se le asigna esa connotación. Entonces, de esa perspectiva, la noción de diversidad termina siendo una negación. Termina asumiendo en otro la responsabilidad de esto. Eso implica entonces que hay una predefinición del otro. Y esa predefinición del otro termina inhibiendo la autodeterminación del yo. Y si eso ocurre, entonces estamos en un campo limitado. ¿De qué? De acción, de pensar, de interpretar. Entonces yo lo situaría de otra manera. Y no me preocuparía del Estado. No me preocuparía del Estado, sino me preocuparía cómo hacemos que un recurso de este tipo nos permita entender una complejidad que desde el punto de vista de su proceso histórico todavía no es capaz. Porque lo otro que podría ocurrir es que América Latina sea pleno en la diáspora anglosajona. Y ahí entonces tendríamos que hacer nuestra historia, rediseñarnos, hacer una ingeniería, rehacer todo, porque significa que el contenido sustancial de este constructo cultural no está acá, sino está acá. Fíjate el alcance que puede, incluso que puede llegar a tener. Bueno, y pensando ahí, siguiendo un poco lo que está diciendo Luis, que es la mayoría. ¿Cómo se compone la mayoría? Es como cuando uno dice, hasta hace un buen tiempo, antes que surgiera la ley indígena, todos eran chilenos. Surge la ley indígena y de pronto aparecen los indígenas, que son una parte de la mayoría. Y si uno va más ganando más fondos,
siempre hemos